Hablar en público es una habilidad a ser desarrollada. Y la habilidad va a tener tres pasos fundamentales. Una es el conocimiento de la misma herramienta, o sea, aprender la herramienta, interiorizarla, comprenderla y experimentarla, practicarla. Toda habilidad que pase por estos tres pasos, de seguro el cerebro la va a aprender. O sea, toda persona que aprenda una herramienta, la comprenda, la interiorice y la practique, va a lograr desarrollarla sin limitación alguna. Entonces, lo primero es que vamos a quitarnos de la cabeza que hablar en público es un don, ¿sí? Es algo que le cayó a unos del cielo y a otros nacimos de mala, no sabemos hablar en público, no sabemos comunicarnos. Porque quitarnos ese cinturón, ese primer cinturón es importantísimo, porque el ser humano es una máquina de retos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender todo cuanto nosotros queramos aprender. Imagínense que en investigaciones que han hecho de los cerebros más inteligentes a nivel mundial, que uno de ellos es el cerebro de Einstein, se dice que él desarrolló tan solo el 4% de su capacidad cerebral y fue uno de los hombres más inteligentes que han existido en este planeta. O sea que nosotros estamos como en 0.00000, no, pues por allá mejor dicho, porque nos la pasamos en la vida en una limitación mental impresionante, o sea, la mayor cantidad del tiempo la ocupamos es en lamentaciones y preocupaciones, en problemas, en dificultades, y mientras tanto nuestro cerebro, inexplorado, inexplotado, quieto, muerto en vida, está esperando para que nosotros le empecemos a dar una cantidad de órdenes que él está dispuesto a recibir y a ejecutar. La mente humana no tiene límites, no hay límites en el cerebro, todo cuanto tú quieras puede ser aprendido. Por ejemplo, se han hecho estudios cuando el cerebro apenas se está formando, niños de la edad de 4 años son capaces de aprender todos los idiomas que les sean enseñados en ese momento. Pero ¿qué empieza a pasar cuando ya tenemos 30, 35, 40, 50 años? ¿Cuántos idiomas podemos aprender y a qué velocidad? El cerebro es como un músculo del brazo, exactamente igual. Si tú lo ejercitas, él comienza a marcarse y te va mostrando los resultados. Pero si tú jamás lo ejercitas, es como el saludo de la tía, que todo se ve acá debajo, porque yo jamás lo he ejercitado. Con el cerebro pasa exactamente lo mismo. Mientras nosotros no ejercitemos el cerebro se va durmiendo y cuando menos nos damos cuenta estamos allí como muertos en vida, como esas máquinas que es pi y no pasa nada con nuestro cerebro, ya todo lo sabemos, todo lo hacemos automáticamente, conocemos nuestro trabajo de pe a pa, hacemos las rutinas diarias al pie de la letra, nos levantamos de la cama, vamos al baño, nos cepillamos los dientes siempre con la misma mano, nos enjabonamos de la misma manera exactamente todos los días. Luego vamos y desayunamos generalmente lo mismo todos los días, tenemos las mismas rutinas, cogemos las mismas rutas para ir al trabajo porque como es la que ya me aprendí, la que me resulta supremamente fácil, entonces me voy todos los días a la misma ruta en el trabajo utilizo las mismas metodologías porque como ya la aprendí me resultó tan eficaz, tan eficiente, entonces las utilizo todos los días de mi vida, llego a la casa, todo lo hago exactamente de la misma manera, duermo al mismo lado de la cama, me pongo la misma ropa, me peino de la misma manera y así sucesivamente podríamos pasar aquí hablando de todas las características que tenemos dentro de la cotidianidad. Y mientras tanto el cerebro, nada nuevo. Todo repeticiones de la repetidera. Y en esa medida lo que estamos haciendo es una muerte cerebral segura. Porque cuando el cerebro ya aprende algo, lo da por hecho y ya no vuelve a hacer absolutamente ningún esfuerzo. Como cuando aprendemos a manejar. Las primeras veces uno es concentrado, primera, segunda, y uno piensa todo el tiempo en el carro, en el movimiento del carro, y después cuando aprendes a manejar, nunca jamás en la vida ni siquiera vuelves a pensar en la primera ni en la segunda, sino que uno ya va pensando en miles y millones de cosas. Ese es el cerebro, se los quiero presentar. El cerebro es especialista en hábitos y rutinas.
Cada vez que el cerebro adquiere un hábito y una rutina, ya no hace ningún esfuerzo por cambiarlo ni modificarlo. Ya no está aprendiendo nada nuevo. Entonces uno se cree que es inteligentísimo, porque como ya aprendí a hacer todo en la oficina, eso desde que llego hasta que salgo lo hago de unas maneras excelentes y espectaculares, entonces creemos que por esa razón tenemos el cielo ganado, porque es que yo soy súper inteligente. No, yo hago unas cosas increíbles. No, realmente estás con un cerebro completamente dormido, que no está aprendiendo nada nuevo. El cerebro es de retos. Todo el tiempo necesitamos estar aprendiendo cosas nuevas. Entre menos rutinas tengamos, más salud emocional tendremos, porque lo que hace que vayamos hacia las depresiones, hacia las inseguridades, hacia la baja autoestima, es que todo el tiempo creemos que la vida tiene que ser de una determinada manera, cumpliendo normas, cumpliendo tiempos, cumpliendo ritmos, y resulta que cuando medio la vida nos cambia uno de esos patrones, entramos ¿en qué? En crisis. Entonces ahí es donde escuchamos, es que estoy deprimido, es que estoy angustiado, es que esto, es que aquello, porque no tenemos la capacidad de reinventar, de ser creativos, no puedo coger esta ruta, no importa, me voy por otra ruta. Me iba a comer esto, pero no había, justo me levanté y no hay eso, me puedo comer otra cosa. La verdadera inteligencia consiste en la capacidad de adaptarme a nuevas experiencias y aprender de ellas nuevas cosas que alimenten mi cerebro y mi salud emocional. O sea que si nos queremos volver excelentes en comunicación efectiva, lo primero que tenemos que trabajar es empezar a romper las rutinas, las estructuras y los esquemas. Porque un expositor excelente y extraordinario tiene una cualidad que ha desarrollado enormemente, y es el poder de la improvisación. Y el poder de la improvisación solamente nace de una persona realmente inteligente. Porque la persona que se aprende el manual no es inteligente, aprendió el manual y el cerebro, que es tan bueno, reproduce al pie de la letra, pero no hay reto allí. Hay reto cuando lo estoy aprendiendo, pero una vez lo aprendo de memoria, el reto ya no hay reto, se acabó el reto. Entonces, si me quiero volver un excelente comunicador efectivo de cualquier idea, de cualquier plan, de cualquier tema, sea parado, sea sentado, sea acostado, sea hablando con un hijo, sea hablando a un grupo, sea hablando a dos personas, sea hablando al que quieras hablarle, tendrás que desarrollar una alta capacidad de improvisación. Ser creativo en todo momento, porque esa es la vida. Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que para nosotros poder hablar de improvisación, nosotros tenemos que tener un ingrediente secreto, que es lo que más me gusta dar en este taller. Este taller es tan largo que yo lo he dictado 3 días seguidos en empresas, porque es un tema de nunca acabar. Es un tema espectacular, es un tema extraordinario, porque hay mucha tela de dónde cortar en este tema. Y la ventaja, por ejemplo, cuando se hace un taller de hablar en público, de comunicación efectiva, donde se incluye la práctica, por ejemplo, que uno tiene la posibilidad de practicar y practicar y practicar, pues inmediatamente se incorpora muchísimo más lo que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, el ingrediente número 1 para poder ser un excelente en el tema de la improvisación es que necesito creer en mí. Porque si yo no creo en mí, jamás podré decir algo que esté fuera del manual. Jamás podré decir algo que esté fuera de lo escrito que preparé, aquí el chancuquito que preparé, y entonces donde me llegue a salir de eso, claro, no voy a poder hacerlo. O sea que hablar en público, comunicarnos efectivamente, tiene algo que va mucho más allá, y por eso el título que yo le pongo a este taller. Entonces, ¿qué dice el título? Potencializa tu autoestima y aprende a comunicarte. Porque no es al contrario, no es que la persona que sabe hablar en público potencializa su autoestima, es al contrario. Es la persona que es capaz de potencializar su autoestima la que aprende a comunicarse, porque creo en mí.
creo en mis ideas, creo en lo que he estudiado, creo en lo que he aprendido, creo en lo que he caminado y en esa medida en la que creo en mí, soy capaz de creer en mí, puedo expresarlo de la manera que sea necesaria expresarlo.